Acompañarme. Vamos a observar Romanos capítulo 8, versículo 9. Y vamos a terminar con este versículo ahora sí. Romanos 8, 9. Si pueden acompañarme, vamos a leer el versículo y luego comenzamos con la exposición del último atributo, que será de el tener el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? Les había comentado que hay tres principales, aunque sea, que son básicamente la intimidad con el Espíritu Santo, que es el hecho de que Él habita en nosotros y por eso nuestro espíritu y su espíritu están conectados de tal forma que es como si fueran un solo espíritu. ¿Sí? Aparte de eso, aparte de la intimidad, observamos también nosotros la constancia del espíritu, que es básicamente que su poder actúa de forma constante en nosotros. Y el día de hoy vamos a observar el tercero. ¿Sí? Dije la intimidad, la constancia, y el día de hoy vamos a observar la soberanía del Espíritu. Entonces, si quieren colocar un título para sus bosquejos, pueden colocarle la soberanía del Espíritu. ¿Sí? Vamos a comenzar leyendo. Dice el versículo 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. El tal no es de Él. Esas palabras son las palabras esenciales para la soberanía. El tal no es de Él. Ok, voy a retroceder un poquito y luego vamos a observar esto. Pero primeramente quiero que recordemos, en el contexto donde nos encontramos, Romanos capítulo 8, solamente hay dos tipos de personas. ¿Sí? ¿Cuáles son estas dos tipos de personas? Según el pasaje, son aquellos que están en la carne y aquellos que están en él están en la carne, sino en el espíritu. Nótese, ese sino dice que tú solamente puedes estar en la carne o puedes estar en el espíritu. ¿Sí? No hay puntos medios, no hay otras respuestas. No importa nada más para la salvación de uno dentro de este pasaje, sino saber si uno se encuentra en la carne o en el espíritu. Es bien importante que sepamos eso. ¿Sí? No importa la nacionalidad, no importa la educación, no importa el carisma, no importan las riquezas para la salvación de uno. Lo que importa es si está uno en el espíritu. ¿Sí? Entonces, solamente hay dos tipos de personas. El tipo de personas que están en la carne y el tipo de personas que están en el espíritu, y eso determina la salvación de uno. Eso nos dice, hermanos, que deberíamos de enfocarnos grandemente en saber en dónde nos encontramos, en saber además si yo voy a tener una pareja o tener amigos o tener maestros o observar mi condición. La medida esencial es saber si ellos están en la carne o en el espíritu. Voy a repetir eso. Si ustedes buscan una pareja, la persona que busquen como pareja, el principal atributo que deben de pensar que debe tener es que esa persona esté en el espíritu. ¿Sí? Si ustedes buscan amigos, los amigos más cercanos, tenemos que revisar nosotros que estén en el espíritu. Si nosotros buscamos un maestro, el atributo esencial es que esté en el espíritu. ¿Sí? Si yo busco una condición mejor para mí, lo principal es que sepa yo que estoy en el espíritu. ¿Sí? Es una pena cuando muchos de nosotros vamos y nos preocupamos más por otras cosas que por saber si la gente se encuentra en el espíritu o en la carne. Muchas veces nos preocupamos más por la condición física de las personas de lo que nos preocupamos por la forma en la que están espiritualmente. Y deberíamos darnos cuenta que mientras que lo físico es importante, lo espiritual es extremadamente importante. ¿Sí? No hay nada que supere más esto que
No hay nada que supere más esto, más bien, esa es la frase final, ¿sí? La diferencia esencial entre una persona cristiana salva y una persona que no es salva es que una persona se encuentra en el Espíritu. Y básicamente lo que significa eso, según nuestro pasaje, es que tengamos nosotros al Espíritu en nosotros. Para que yo esté en el Espíritu tiene que estar en mí. Es la respuesta. Entonces, lo que tenemos que observar nosotros es si tenemos al Espíritu en nosotros. Y vimos tres síntomas, perdónenme, tres síntomas de que el Espíritu está en nosotros. ¿Sí? Ya observamos dos como tal. El primer síntoma es la intimidad con el Espíritu, que eso básicamente significa que yo tengo una relación íntima con el Espíritu, una relación de familiaridad. ¿Por qué? Porque como yo tengo el Espíritu dentro de mí y mi espíritu y su espíritu conviven de forma conjunta en mi interior, por lo mismo, yo estoy extremadamente familiarizado con el Espíritu Santo. Yo puedo, por ejemplo, querer las cosas del Espíritu Santo porque tenemos una familiaridad grande en nosotros. ¿Sí? Eso se observa, por ejemplo, cuando yo veo un deseo, un amor por la palabra de Dios. Si yo tengo un deseo por la palabra que surgió del mismo Espíritu, es porque tengo al Espíritu en mí. ¿Sí? Esa es una primera. La intimidad con el Espíritu Santo, que nos muestra que seamos familiares con Él. ¿Sí? Una segunda es la constancia con el Espíritu. Y eso básicamente significa que si el Espíritu hizo una casa en nosotros, no hizo una casa de un día, hizo una casa para vivir Él el resto de los días. Y como vive ahí Él, en esta casa que es mi cuerpo, Él comienza a adornarla, comienza a perfeccionarla, lo que encuentra roto, eso lo arregla, ¿sí? Si ustedes están de pasada en una casa, amigos, ustedes no se van a preocupar de las cosas que están rotas, ¿saben? Ustedes van a decir, ok, está roto esto, pero nada más voy a estar aquí un día. Entonces no vale la pena que yo vaya a arreglarlo. Pero el Espíritu Santo, como está de forma constante en nosotros, de forma constante nos está edificando a nosotros. Está haciendo esa casa para que sea una casa hermosa, una casa de 5 pisos, una casa que tiene una alberca, una casa, digo, la imagen de casa la estoy utilizando para decir simplemente que es la mejora, y la mejora, y la mejora. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo, en otras palabras, yo voy a ser mejorado, yo voy a ser edificado de forma constante y no voy a ser el mismo el día de hoy que a quien era yo hace 5 años, ¿sí? Que a quien era yo cuando me convertí. Tengo que estar viendo en mi vida que hay una constante edificación y un constante cambio. ¿Sí? Esa es lo que nos dice la constancia del Espíritu, ¿sí? Que se observa su poder. ¿Ok? Entonces, en la intimidad se observa una familiaridad. En la constancia se observa el poder del Espíritu Santo para edificarnos a nosotros. ¿Sí? Y el día de hoy nos toca un tercer síntoma del Espíritu. Este síntoma lo he titulado La soberanía del Espíritu. Y básicamente tiene que ver con la forma en la que el Espíritu influye sobre nosotros. ¿Se influye Él como un gobernante o como que está influyendo en nuestra vida? La soberanía significa que Él influye o debe de influir como un gobernante, alguien que es soberano. Cuando nosotros pensamos en alguien que es soberano arriba de un país, es porque Él es el rey de ese país, el emperador de ese país. ¿Sí? Él es el que manda en ese país. En este caso, el Espíritu Santo, lo que vemos en la palabra es que cuando habita en nosotros, Él no habita como un inquilino, Él no habita nada más como una persona que está pasando y rentando la casa, sino que Él habita como un dueño. Él compra la casa y Él decide, esa casa va a ser para mí, la voy a dedicar a mí. En otras palabras, el cristiano le pertenece a Dios y a nadie más. ¿Sí? El cristiano le pertenece a Dios. Entonces, el día de hoy vamos a observar qué significa pertenecerle a Dios. ¿Sí?
Entonces voy a hacer varias preguntas y en vez de colocar puntos, voy a hacer esas preguntas, ¿ok? Y las vamos a intentar resolver con nuestro pasaje y con pasajes alternos. O sea, pasajes que hablen de algo similar, ¿sí? La primera pregunta es, ¿a quién le pertenecemos? ¿A quién le pertenecemos? ¿Sí? Y básicamente quiero que noten que nuestro pasaje nos pone como de forma ambigua si le pertenecemos al Espíritu o a Cristo. Chequen. El pasaje dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ojo, ¿quién es ese él que está en el pasaje? Romanos 8:9. Ese él, hermanos, podría ser o Cristo o el Espíritu Santo, ¿sí? Porque podría leerse el pasaje, el Espíritu, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo, ¿sí? O podría leerse el pasaje, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es del Espíritu de Cristo, ¿sí? O sea, el tal no es del Espíritu Santo. Pero quiero que vean que básicamente no hay ninguna diferencia. Es una realidad bíblica que si nosotros somos cristianos, le pertenecemos tanto al Espíritu Santo como al Espíritu, perdón, como a Dios Padre, como al Hijo de Dios, ¿sí? Esta Trinidad de Dios, todos ellos son dueños del cristiano, ¿sí? Noten, por ejemplo, si se van ustedes a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, podemos observar una frase muy similar, ¿sí? En 1 Corintios 6, 19, se nos está hablando acerca de cómo es que los cristianos son el templo de Dios, ¿sí? Pero miren lo que dice el versículo. Dice 1 Corintios 6, versículo 19, ¿no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿sí?, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y ustedes no se pertenecen a sí mismos? Ojo, noten el final, no se pertenecen a sí mismos, no son dueños de ustedes mismos. Si son cristianos, ustedes son templo del Espíritu Santo. Ojo, pero noten, alguien podría decir, ok, pero cuando está diciendo que eres templo del Espíritu Santo, significa que el Espíritu Santo habita en ti, ¿sí? Pero eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje dice más bien que tú eres un templo que le pertenece al Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso? Porque chequen lo que dicen las siguientes palabras. Dice, su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes. Ojo, el pasaje aclara que el Espíritu está en nosotros. Por tanto, cuando está diciendo ustedes son templo del Espíritu Santo, no se refiere a que está en nosotros. Se refiere más bien a que el templo, que es nuestro cuerpo, es un templo que le pertenece al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo dice, ese es mi templo. Y por eso yo estoy en ese templo, ¿sí? Chequen, si lo comparo también con otro pasaje, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, se hace más claro, chequen. 1 Corintios 3, 16 dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ojo, noten, ahí está diciendo en ese pasaje que somos templo que le pertenece a Dios. Y luego dice, y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero noten, si este pasaje está diciendo, ustedes son templo que le pertenece a Dios, el otro pasaje de 1 Corintios 6 está diciendo, ustedes son templo que le pertenece al Espíritu Santo. Y entonces podría ser que estamos viendo nosotros que básicamente le pertenecemos a la Trinidad. Le pertenecemos tanto a Dios Padre, como a Dios Hijo, como a Dios Espíritu Santo. Y eso es bien importante, porque eso significa, hermanos, que nosotros tenemos que responder a Dios de forma completa. Le pertenecemos a Dios Padre, le pertenecemos a Dios Espíritu Santo y le pertenecemos a Cristo, ¿sí?
Y entonces podría ser que mi pasaje de Romanos 8:9 está diciendo que le pertenecemos a Cristo. Podría ser que está diciendo nuestro pasaje: ustedes tienen el Espíritu de Cristo y el que tiene el Espíritu de Cristo, el tal es de Cristo. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos una primera respuesta. Primera pregunta: ¿a quién le pertenecemos? Respuesta: le pertenecemos a Dios. Le pertenecemos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, y los tres tienen un gobierno sobre nosotros. A los tres respondemos, ¿sí? A los tres tenemos que dar cuentas, cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros. Primera pregunta, respondida. Segunda pregunta, ¿cómo llegamos a ser templo? ¿Cómo llegamos a pertenecerle? Perdónenme. ¿Cómo llegamos a pertenecerle a Dios? ¿Sí? Y ahí también nos sirven nuestros pasajes. Si ustedes regresan, por ejemplo, a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, y seguimos leyendo, van a ver que ahí se responde la pregunta. 1 Corintios 6, versículo 19 dice: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Versículo 20, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Okay? Nos dio dos respuestas. Las voy a clarificar, pero noten, nos dio dos respuestas. Primeramente, nos dice que es a través de ¿qué? De que el Espíritu Santo está en ustedes. En otras palabras, Él nos hace suyos porque se mete en nosotros. Una primera respuesta entonces es habitación. ¿Cómo llegamos a pertenecer a Dios? Por habitación. Y esa ya le hemos hablado. Básicamente lo que significa eso, para responderlo, les voy a dar una imagen. Si ustedes recuerdan, ha habido algún tiempo en la historia de nuestro país, así como en la historia de todos los países que fueron descubiertos, y antes de eso, había un tiempo en el cual uno no compraba los lugares, sino que solamente llegaba al lugar y se asentaba en ese lugar. Una persona iba a un lugar que estuviera vacío, un terreno vacío, y ese terreno vacío lo tomaba y lo declaraba suyo, ¿sí? Esta persona entonces, en este país, reclamaba ese pedazo de tierra simplemente yendo ahí y viviendo ahí, ¿sí? En otras palabras, ocupando ese lugar. Lo que hace el Espíritu Santo, lo que hace Cristo, lo que hace Dios, es que Él va y se coloca en nosotros y por eso le pertenecemos, ¿sí? Él va y envía a su Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo sea como un colonizador que nos conquista a cada uno de nosotros, como una tierra, ¿sí? Y entonces es la primera forma en la cual Él hace que lleguemos a pertenecerle. Dios llega, su Espíritu Santo entra en nosotros y ya le pertenecemos. Es la primera forma. La segunda forma que dice nuestro pasaje está en el versículo 20. Versículo 20. Porque, ojo, porque han sido comprados por un precio. Esa es la segunda forma. La segunda es compra. Entonces, la primera es una ocupación, la segunda es una compra. Y si notan, esto nos revela mucho acerca de cómo se realizó la ocupación. Básicamente lo que sucede con cada uno de nosotros cristianos es que lo que primero sucede es que Cristo nos compra a cada uno de nosotros. Cristo nos compra, dice el versículo, por un precio. Ese precio es la sangre de Cristo. Y cuando nos compra, básicamente nos deja libres y luego llega el Espíritu Santo y nos ocupa a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando compra, como que libera nuestro cuerpo, lo libera de un dueño anterior y entonces lo deja libre para que el Espíritu Santo nos tome a cada uno de nosotros.
Y es necesario que destaquemos cuál es el precio de esta compra. Si ustedes van, hay muchos pasajes que nos hablan de este precio. ¿Sí? Les voy a dar unos. Por ejemplo, en Hechos 20, versículo 28, si quieren no lo busquen ese se los leo yo, pero en Hechos 20, 28 está hablando Pablo a unos pastores de la iglesia de Éfeso y les dice, cuiden de la iglesia de Dios. Y él continúa, la iglesia, la cual él compró. Dios compró a la iglesia, dice el versículo, con su propia sangre. Entonces, ¿cuál fue el precio? El precio fue su propia sangre. Esta fue la razón por la cual Cristo murió. Noten, Cristo murió no meramente para pagar nuestros pecados, sino que Él murió para hacernos suyos. Eso está bien grande. Eso es muy grande, hermanos, porque muchos pensamos en Cristo como básicamente, como una forma de ser librados de la perdición, pero hasta ahí. Pero no, el motivo de Cristo para ir y morir por nosotros no fue primeramente limpiarnos de nuestros pecados y luego dejarnos, sino que fue limpiarnos de nuestros pecados para que fuéramos suyos. ¿Sí? Les doy otro pasaje. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Si quieren ese sí búsquenlo. Hebreos 9, 14. Está un poco después. Antes de Santiago está Hebreos 9, 14. Y ese pasaje dice lo siguiente. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno, Él mismo se ofreció sin mancha a Dios? Noten esas palabras, ahorita las explico. Purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Sí? Noten, Cristo murió para hacernos suyos, o como lo explica este pasaje, Cristo murió para que sirviéramos al Dios vivo. Cristo no murió primeramente para comprarnos de modo que fuéramos libres, ya les había comentado. Él murió para comprarnos, para que sirviéramos, para que fuéramos esclavos de Dios. ¿Sí? Y esto, hermanos, es una buena noticia, pero nos hace cuestionarnos algo. Tenemos que cuestionarnos nosotros si observamos a Cristo meramente como un Salvador o si lo observamos también como un Señor, porque no podemos observarlo como una sola. No podemos pensar en Cristo solamente como aquel que me salva de mis pecados, pero yo no respondo a Él. Tengo que pensar en Cristo como aquel que me salvó para que fuera mi Señor. Me rescató para que fuera yo parte de su iglesia, que sirviera como una iglesia de Dios, que le sirviera al Dios vivo. ¿Sí? Ahora, les había comentado que destacáramos una parte, porque ahí vino una pregunta bien grandota. ¿A quién compró Cristo? Perdón, más bien, ¿delante de quién nos compró Cristo? ¿Con quién fue? ¿Fue con Satanás? ¿Fue y le dijo a Satanás, yo te compro a esas personas? De acuerdo a nuestro pasaje que estamos viendo ahorita, Hebreos 9:14, no fue con Satanás, fue con Dios mismo. ¿Sí? Básicamente nos compró de Dios. ¿Por qué? Porque nos compró de Dios mientras que nosotros estábamos en su ira, en la ira de Dios, en la condenación, y Él nos liberó de esa condenación. Nos liberó de esta, podríamos decir nosotros, servidumbre de condenación. ¿Sí? Él se ofreció sin mancha a Dios, dice Hebreos 9:14, ¿sí? Para que nosotros sirviéramos al Dios vivo. Nos compró de Dios para que le sirviéramos a Dios. ¿Sí? Es una de esas cosas que son bastante singulares acerca de nuestro evangelio, pero que son extremadamente hermosas. Nosotros teníamos podríamos decir nosotros, un destino único, que era condenación, pero fuimos comprados de ese destino para vivir para un destino de servicio bueno, agradable, delante de Dios. ¿Sí? Les doy un último pasaje antes de movernos. Chequen ustedes Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Apocalipsis 5, versículo 9. Si yo me voy a Apocalipsis 5,
Versículo 9, voy a observar un canto que se está haciendo en el cielo. ¿Sí? Y en ese cántico se nos dice que dice el versículo 9, digno eres, dice el cántico, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, dice el versículo, y con tu sangre, aquí está la parte importante, con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Sí? ¿Notan? El precio, la sangre para comprar para Dios. ¿Sí? Otra forma de decir para comprar, para servir al Dios vivo. Otra forma de decir para comprar, para ser la iglesia de Dios. ¿Sí? Compró para Dios a gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Cristo es aquel que se entregó como un cordero inmolado y con su sangre nos compró a cada uno de nosotros para ser para Dios. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces ya sabemos la pregunta, ¿cómo llegamos a pertenecer a Dios? Respuesta, a través de la compra extremadamente valiosa de Cristo, a través de su sangre, ¿sí? Y la habitación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa es la respuesta. Yo llegué a pertenecer a Cristo por la compra de Cristo y por la habitación del Espíritu Santo que me tomó para que yo fuera suyo. ¿Sí? Esto, hermanos, es extremadamente necesario. ¿Qué onda, Meli? ¿Cómo estás? Pásale, pásale. Vamos a continuar, ¿va? Estamos observando nosotros la soberanía del Espíritu y vimos que respondimos dos preguntas, perdón, dos preguntas. Primera pregunta, ¿a quién le pertenecemos? La respuesta es, le pertenecemos al Dios triuno, o sea, al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Segunda pregunta, perdón. ¿Cómo llegamos a pertenecer a Dios? Respuesta, a través de dos formas. A través de la compra valiosa de Cristo por su sangre, ¿sí? Y a través de la habitación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué significa pertenecerle a Dios? Ok, porque ya sabemos, ok, le pertenecemos a Dios. Cristianos le pertenecemos a Dios. Pero exactamente, ¿qué significa que una persona le pertenezca a Dios? ¿Sí? ¿Significa que nosotros somos como un objeto que le pertenece a Dios? ¿Significa que nosotros somos como una mascota que le pertenece a un dueño? ¿Sí? ¿Qué significa? Y básicamente la respuesta va más del lado de responder nosotros. Pertenecerle a Dios significa que somos templos de Dios. Si ustedes se regresan a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 19, podemos observar esto. Chequen, 1 Corintios, perdónenme. 1 Corintios 6, versículo 19. Voy a leer otra vez el versículo 19. Dice así, dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Versículo 20, porque han sido comprados por un precio. Aquí viene la respuesta. La respuesta de qué significa pertenecer a Dios vienen las siguientes palabras. Dice el versículo, por tanto, ojo, noten el argumento de Pablo. Pablo está diciendo, como han sido comprados, como habita el Espíritu Santo en ustedes, como son templo del Espíritu Santo, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. ¿Sí? Cuando está diciendo ustedes son templos del Espíritu Santo, significa que ustedes son para glorificar a Dios. Es lo que quiere decir. Cuando nosotros observamos el templo en el Antiguo Testamento, debemos observar que para esto era el templo, para glorificar a Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se estableció el templo que construyó Salomón, que fue destruido, que fue reedificado, ese templo estaba realizado
desde su construcción, sus símbolos, sus sacrificios, su gente, o sea, los sacerdotes que estaban dentro, todo estaba realizado para ser dedicado a Dios. Todo estaba realizado para glorificar a Dios. Era un lugar santo. ¿Sí? Aún el templo que se encuentra en el cielo, el templo que no podemos observar nosotros con nuestros ojos, es para glorificar a Dios. ¿Sí? Quiero que noten eso nada más rápido. En Apocalipsis 7, versículo 15. Noten, Apocalipsis 7, versículo 15 nos dice que hay un templo en el cielo. Un templo que nosotros vamos a observar visiblemente cuando Cristo venga. Pero en ese templo, ahorita mismo, se está ocupando para las labores de un templo, que son glorificar a Dios. ¿Sí? Chequen. Apocalipsis 7, versículo 15 dice, delante del trono de Dios y le sirven. Tengo que poner un contexto nada más para que entiendan esa parte. Está hablando de algunas personas cristianas que ya murieron, pero que se encuentran delante del trono de Dios. ¿Ok? Y está diciendo, delante del trono de Dios le sirven día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Sí? Noten, ¿para qué están las personas ahí en el templo? Para servirle, dice el pasaje. Para servirle de día y de noche, para adorarle de día y de noche. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un templo? Un templo es una casa sagrada, es una casa que está empleada para honrar a la deidad. Una casa sagrada empleada para honrar a una deidad. ¿Sí? En nuestro caso, como somos templos de Dios, somos una casa sagrada que debe de estar honrando a Dios. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿cómo le honramos a Dios? Regresemos al pasaje de 1 Corintios 6, versículo 20. ¿Cómo glorificamos a Dios? Dice el versículo 20. Por tanto, glorifiquen a Dios. Demos segundos. 1 Corintios 6, 20. Ahí está. Dice, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Hermanos, si yo le pertenezco a Dios, voy a tener que buscar glorificar a Dios. Y lo voy a tener que hacer en dos lugares de mi vida. En mi espíritu y en mi cuerpo. Esas dos son las partes de mí que tienen que ser dedicadas a Dios. Glorifico a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu. Vamos a ver qué significa cada una de esas dos. Primeramente, veamos qué significa glorificar a Dios en el espíritu. ¿Ok? Y le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner adoración espiritual. Hay que tener adoración espiritual. ¿De dónde sacó eso? De Juan 4:24. Se saben este pasaje, no se preocupen, se los digo. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Tengo que tener una adoración espiritual. ¿Sí? Tengo que adorar en espíritu. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que en mi interior yo tengo que estar adorando a Dios. Con mi espíritu, que es la parte central de mi ser, yo tengo que estar adorando a Dios. En el interior tengo que estar adorando a Dios. ¿Okay? La forma en la que fallaban los fariseos, la forma en la que fallaban principalmente, no era en acciones, era con el espíritu, porque tenía un espíritu muerto, un espíritu que no adoraba a Dios. En otras palabras, Dios decía de ellos, con los labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver que cuando adoramos a Dios, primeramente tiene que ser porque yo estoy dedicado de forma completa en mi interior a estar cerca de Dios. ¿Sí? Tengo que buscar estar cerca de Dios. ¿Cómo hago eso? Básicamente, colocando a Dios como mi único Dios. Colocando a Dios como el único que rige mi vida. ¿Okay?
Les voy a hacer más claro a qué me refiero. Nosotros, decía un comentarista, en nuestro corazón somos naturalmente un templo lleno de ídolos. Noten lo que decía. En nuestro corazón somos un templo lleno de ídolos. Tendemos a servir a muchas personas espiritualmente. Tendemos a servir a muchos ídolos espiritualmente. Ejemplo, gran cantidad de las personas en este mundo se dedican al menos a 3 ídolos. ¿Sí? El primero de esos ídolos, su apetito, sus deseos. ¿Sí? Dice Filipenses 3:19. Si pueden acercarse ahí, para que vean el primer ídolo que les digo, el apetito, los deseos. Filipenses 3, versículo 19. ¿Qué dice Filipenses 3:19? Hablando acerca de malos maestros, y dice, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Noten, un primer ídolo es el apetito, que se busca satisfacer con las cosas terrenales. ¿Sí? Gente que va en búsqueda de cosas que desea que se encuentran aquí en la tierra. Y esas cosas se vuelven su ídolo. ¿Sí? Hay quienes hacen de su ídolo el trabajo, hay quienes hacen de su ídolo la pareja, hay quienes hacen de su ídolo, dame 2 segundos, la escuela, hay quienes hacen de su ídolo tener éxito delante de los hombres. ¿Sí? Hay una gran cantidad de ídolos el día de hoy, hermanos, que no deberían de estar en nuestro corazón, porque es a Dios. Yo no adoraría a Dios con mi espíritu si estoy adorando yo estos ídolos de mi apetito. ¿Sí? Un segundo ídolo son las riquezas. Y este va muy relacionado. La única razón por la que lo separo es porque la Biblia misma destaca las riquezas tan grandemente. ¿Sí? Por ejemplo, si se van a Mateo 6:24, pueden observar esto. Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, nadie puede servir a 2 señores. Noten las palabras, ¿ok? Nadie puede servir, ¿como qué? Como debemos de servir a Dios. A 2 señores como 2 amos, ¿sí? Sino que tenemos que tener solamente un señor, un amo a quien servimos. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Solo se puede tener un solo señor, ¿sí? Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas, dice el pasaje. ¿Sí? Un segundo ídolo extremadamente grande en este mundo son las riquezas. Las riquezas dominan el corazón de las personas a través de la preocupación o a través de la tentación, ¿sí? pero dominan grandemente en este planeta. ¿Sí? Y un tercer ídolo y último ídolo que vamos a ver ahorita. El tercero es Satanás. En 2 Corintios 4:4, no lo busquen. 2 Corintios 4:4 se le menciona a Satanás como el Dios de este siglo. Porque a pesar de que la gente en muchas ocasiones no sabe, está sirviendo a Satanás. Lo coloca así como un ídolo. Al colocar nuestros deseos, nuestros ídolos de apetito o nuestros ídolos de riquezas, nosotros colocamos a Satanás como nuestro Señor. Y colocamos entonces un servicio a Satanás. ¿Sí? Hermanos, entonces es bien importante que libremos nuestro corazón de los ídolos para que tengamos una adoración espiritual limpia a Dios. ¿Sí? Pidamos perdón por las veces que hemos destacado más cosas terrenales arriba de Dios.
Arrepintámonos y sirvamos a Dios con nuestro corazón completo que se quiere acercar a Él. ¿Sí? Segunda forma de adoración. Regresamos al pasaje. Si quieren, no se acerquen otra vez al pasaje, pero en 1 Corintios, capítulo 6, 20, decía, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Ya vimos glorificar a Dios en nuestro espíritu. Falta glorificar a Dios en nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Qué dice el pasaje? Es otra forma de adoración. Entonces, si yo me pregunto, ¿qué significa adorar a Dios en mi espíritu? Ya respondí, significa que yo tenga a Dios como central en mí. Ahora, ¿qué significa a Dios, adorar a Dios o glorificar a Dios en mi cuerpo? Significa muy parecido. Significa que mis acciones deben de ser reservadas para obrar para la gloria de Dios. Nos responde enfáticamente a través de realizar buenas obras para la gloria de Dios. Ojo, es bien importante que veamos eso. Realizar buenas obras para la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10 dice, porque somos cristianos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ojo, noten el paralelo a nuestros pasajes anteriores. Fuimos creados nosotros en Cristo Jesús para servir al Dios vivo, ¿se acuerdan? Aquí dice, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tenemos que vivir nosotros haciendo buenas obras, o para hacer buenas obras más bien, ¿sí? Para hacer buenas obras. Fuimos rescatados para hacer buenas obras. ¿Por qué, hermanos? Porque las buenas obras glorifican a Dios, que es el realizador de todas estas buenas obras. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me tengo que dedicar? A hacer buenas obras. Buenas obras con base a quién? Con base a Dios. ¿Sí? La que tenemos que realizar. Es hacer buenas obras. Eso es lo que tenemos que realizar. ¿Sí? Y son buenas obras. Noten, les había comentado. No se te entendió lo otro. Te trabaste, te congelaste. Claro que sí. Repito la idea. Noten que nosotros fuimos creados, rescatados para hacer buenas obras, ¿sí? Las cuales Dios preparó. O sea, tenemos que observar nosotros lo que Dios quiere que se realice, que sean esas buenas obras. No son cualquier buena obra, porque yo podría pensar que estoy realizando una buena obra al estar, por ejemplo, promoviendo la decisión de abortar. Y eso no es una buena obra de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? Yo podría estar pensando que estoy realizando una buena obra, como muchos lo piensan, al estar esparciendo la libertad en el matrimonio homosexual o la libertad de poder cambiar de género. Pero bíblicamente esas no son buenas obras. Destaco esas, amigos, porque destacan bastante en el ámbito de las noticias, ¿no? Pero hay otras. Ejemplo, yo podría pensar que estoy haciendo una buena obra al mentir. Y eso no es una buena obra, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Yo podría estar pensando que estoy haciendo una buena obra al robar para dar a otros. O sea, no es una buena obra de acuerdo a la palabra de Dios. Yo podría estar pensando que estoy haciendo una buena obra al estar derrocando a un mandatario, pero esa no es una buena obra de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Tienen que ser buenas obras preparadas por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuáles son? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Una última cosa que hay que saber aquí, solamente realizar buenas obras, sino son realizar buenas obras para la glorificación de Dios. Ojo, para glorificar a Dios. Eso significa que no solamente es que yo, ejemplo, dé a los pobres, sino es que yo dé a los pobres y anuncie que Dios es la fuente de esto.
que yo anuncie que estas obras son específicamente para la obra de Dios, para la gloria de Dios, perdón. Sí. Les doy dos pasajes que resaltan esto. Primero, por el tiempo. Mateo 5:16 dice: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones, sus buenas obras, y glorifiquen a su Padre. Tienen que ser buenas obras, de modo que ellos, al verlas, glorifiquen a Dios. Si no glorifican a Dios, por mis buenas obras, algo está mal. Si yo no digo que son para Dios, nunca van a glorificar a Dios. ¿Sí? Otro pasaje, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12 dice: mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, una conducta de buenas obras, ¿sí? A fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios. Al considerar mis buenas obras, la gente glorifique a Dios. ¿Sí? Entonces, una primera forma de glorificar a Dios con nuestro cuerpo, una adoración corporal, es a través de nuestras buenas acciones que anunciamos provienen de Dios. ¿Sí? Esa es la primera. Buenas acciones para la gloria de Dios. Y la otra, la siguiente forma, es una forma negativa. Eso es, lo primero, hacer buenas obras para la gloria de Dios es qué debo de hacer. Lo negativo es qué no debo de hacer. Porque la otra forma en la que glorificamos a Dios, amigos, es al sacrificar los deseos de nuestra carne. Al sacrificar nosotros las cosas que queremos hacer con nuestro cuerpo, que no son buenas. Al abandonar, en otras palabras, las malas obras. Es lo que tenemos que hacer. Les doy unos pasajes. Les voy a dar solamente uno, más bien, porque me estoy tomando mucho tiempo. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Me acompañen. Gálatas 5, 24. Habla Pablo en este caso a los Gálatas y les dice: los que son de Cristo, los que le pertenecen a Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los que son de Cristo crucifican la carne, sus pasiones y sus deseos. ¿Sí? No permanecen en sus acciones anteriores, sino que las abandonan. ¿Sí? En otros pasajes, por ejemplo en Romanos 6, versículo 17 al 19, no lo busquen. Se nos dice que nosotros antes serví miembros, eso es nuestro cuerpo, a la carne. ¿Sí? Pero ahora tenemos que dejar ese servicio a la carne y más bien presentar nuestro cuerpo como esclavo a la justicia para santificación. Entonces, ¿cómo sirvo ahí a Dios al sacrificar mis deseos? Santificándome, buscando yo ser más parecido al Hijo de Dios, no regresando a los antiguos deseos y a las antiguas acciones y a la antigua forma de vivir. ¿Sí? La palabra dice: ustedes fueron comprados por precio, no se hagan, por tanto, esclavos de los hombres. ¿Sí? No vivan como antes. Entonces, nótese, amigos, ya tenemos la respuesta, ahora sí. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Qué significa pertenecer a Dios? Significa vivir para la gloria de Dios a través de glorificarle en espíritu y glorificarle en nuestro cuerpo. ¿Sí? Ahora vamos a terminar regresando al argumento de Romanos 8. Si ustedes regresan a Romanos 8,
versículo 9. Vamos a ver exactamente por qué Pablo escribió esto, de tenemos que pertenecerle a Cristo. Romanos 8:9. Noten, Romanos 8:9 dice, si no tengo el Espíritu, no le pertenezco a Cristo. ¿Ok? Lo que hemos observado hasta ahorita ya es, ¿qué significa pertenecerle a Cristo? ¿Qué significa pertenecerle al Espíritu Santo? ¿Y qué significa pertenecerle a Dios? Lo que falta observar es, ¿por qué Pablo dijo esta oración? ¿Por qué Pablo dijo, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal está diciendo más bien, básicamente es, deberíamos de anhelar pertenecerle a Cristo. Deberíamos de querer nosotros pertenecerle a Cristo. Si tú no le perteneces a Cristo, tú estás perdido. Eso es lo que está intentando decir Pablo. ¿Sí? Pablo está diciendo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Pero si tú no tienes al Espíritu, tú no le perteneces a Cristo. Y esa es la peor noticia que podrías escuchar en tu vida. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque si tú no le perteneces a Cristo, no significa que tú eres libre. Significa que tú le perteneces a alguien más. ¿Sí? Por ejemplo, significa que tú todavía estás en tus pecados y todavía estás yendo a condenación, bíblicamente. Significa que tú eres una persona mundana, ¿sí? Un individuo del mundo, en otras palabras. Y significa que tú le perteneces a Satanás. ¿Sí? Por ejemplo, en Judas capítulo 1, versículo 17, al versículo 19, se observa esto. Chequen, Judas 1, 17 al 19, dice, de Apocalipsis para atrás, es el libro antes de Apocalipsis. Judas 1, 17 al 19 dice, pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tengan esto en la mente, está diciendo Judas. Quienes les decían, en los últimos tiempos, que son los tiempos actuales, habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías, se estarán sirviendo a sí mismos. ¿Sí? Versículo 19, aquí viene lo importante. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Son individuos del mundo y no tienen el Espíritu. ¿Sí? No queremos ser de ellos. Estas personas no son bien vistas por la palabra de Dios. Estas personas, se nos dice en Apocalipsis, capítulo 21, tienen una herencia que es el lago de fuego. ¿Sí? Estas personas no son, denme 2 segundos, no son hijos de Dios, no tienen el Espíritu de Dios, no le pertenecen a Cristo y por tanto están perdidos. Pero si nosotros en verdad sí le pertenecemos a Cristo, si tenemos el Espíritu de Dios y somos hijos verdaderos, tenemos entonces una buena noticia, hermanos. Entonces, quiero terminar el día de hoy nada más llamándonos a la reflexión de saber si nosotros en verdad podemos decir que le pertenecemos a Dios. ¿Sí? Y si le pertenecemos a Dios, hermanos, que tengamos una gratitud enorme en nuestro corazón, porque si yo le pertenezco a Cristo, entonces he sido librado absolutamente de toda condenación. Y tengo una responsabilidad bien grande de estarle sirviendo a Dios todos los días de mi vida. Y eso no es una mala noticia, sino que es la mejor noticia que puede existir. Muchos creen que servirle a Dios es simplemente un trabajo más. No lo es. Es algo que se disfruta grandemente. ¿Sí? Es nuestro propósito principal, pero también es nuestro mayor deleite. ¿Sí? Por eso decían los reformadores en la Confesión de Fe de Westminster, ¿cuál es el propósito del hombre? El propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutarle para siempre.
o glorificar a Dios mientras le disfrutan para siempre. Vamos a terminar, hermanos, orando y vamos a agradecer a Dios si le pertenecemos. Y si no, vamos a llamar a Cristo como nuestro Señor y pedirle que nos entregue su Espíritu Santo. ¿Va? Voy a hacer esas 2 horas en una sola. ¿Va? Vamos. Padre, gracias porque el día de hoy podemos observar nosotros si te pertenecemos a ti, porque podemos ver nosotros marcas verdaderas de qué significa pertenecerte, porque sabemos que si te pertenecemos, en verdad nosotros nos dedicamos a glorificarte en nuestros corazones, a amarte cada vez más, a buscar nosotros estar más cerca de ti y unir nuestros corazones en oración, unir nuestros corazones en estar pensando acerca de ti de forma constante, a través de leer tu palabra, observar quién eres tú y buscar desearte más que ninguna cosa en toda la tierra. Padre, que podamos decir nosotros grandemente como el Salmo 73, aquí en la tierra no quiero nada, solamente quiero que tú estés conmigo, solamente quiero verte a ti como esa herencia agradable y grandiosa que tenemos, Padre. Que podamos también nosotros observar que si te glorificamos o no con nuestros cuerpos, también nos deja ver si te estamos bendiciendo el día de hoy. Que podamos ver si nos dedicamos con nuestras acciones a vivir para realizar buenas obras, para que otros observen que tú eres bueno. O si nos dedicamos nosotros a seguir nuestras pasiones, a estar buscando todos nuestros deseos carnales, a satisfacer nosotros el querer realizar todo lo que queramos con nuestros cuerpos. Si alguno de nosotros tiene algún deseo grande por mentir, por robar, por fornicar, por ganar para sí mismo todas las riquezas que pueda, por estar realizando todas las cosas que pueda para maximizar su gozo el día de hoy, te pido que nos perdones. Si alguno de nosotros desea esto, te pido que nos ayudes a observar que tú eres mucho más grande y que vivir una vida para ti tiene mucho más sentido, Padre, porque aun si no disfrutamos nosotros el día de hoy, sabemos que disfrutaremos de ti eternamente. Padre, te pedimos también que si hemos visto en nuestro corazón que estamos tan lejos de ti, que no podemos decir que te pertenecemos, que queremos volver de vuelta a ti, que queremos que tú nos entregues este Espíritu Santo para que en verdad cambie y transforme nuestros corazones, que queremos que en verdad tú seas aquel que nos mueve a deleitarnos en ti, a querer que tú seas nuestro único amo y único Señor. Padre, te pido entonces que si yo soy esa persona, que tú tomes cargo de mí, que pueda ver que tú has comprado cada uno de mis miembros y mi espíritu a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, y que tú has tomado lugar en mí, y que pueda aceptarlo y dedicarme de forma completa a ti. Te pido por cada una de nuestras vidas y de nuestros corazones, para que sean dedicados para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.